Bienvenidos a un nuevo video de Aula RX. Continuando con esta serie de las patologías en la radiografía de tórax que pueden constituir una emergencia, hoy vamos a hablar de la neumonía. Así que empezamos. La neumonía es una de las principales causas de morbimortalidad a nivel mundial. Aunque el diagnóstico es clínico, la radiografía es nuestro estándar de oro. Para confirmar la sospecha, evaluar la extensión y detectar complicaciones a tiempo. Pero, ¿qué ocurre en el alveolo? Y es que todo comienza con la ocupación del espacio aéreo. El aire es reemplazado por un exudado inflamatorio. En el patrón alveolar, la infección se propaga rápidamente a través de los poros de Kohn y los canales del aire, respetando a menudo los bronquios, lo que genera el famoso broncograma aéreo. En la neumonía tenemos tres patrones radiológicos clásicos: la neumonía lobar, la bronconeumonía y la neumonía intersticial. Veamos cada uno de ellos. Empezando por la neumonía lobar, que es una consolidación homogénea que afecta a un lóbulo completo. El agente clásico es el Streptococcus pneumoniae. Busquen siempre el signo del broncograma aéreo. En la imagen en pantalla se visualiza una enfermedad del espacio aéreo en los segmentos lingulares del lóbulo inferior izquierdo. Tiene una densidad radioopaca homogénea y se mantiene en contacto con el margen lateral izquierdo del corazón, el cual aquí se observa borrado. Por la densidad líquido del lóbulo inferior que está consolidado en contacto con la densidad de los tejidos blandos del corazón. El segundo patrón es el patrón en parche o la bronconeumonía. A diferencia del patrón lobar, aquí la inflamación comienza en los bronquios y se extiende de forma centrífuga. Así que en las imágenes veremos opacidades parcheadas, multifocales y asimétricas. Son típicas de la Staphylococcus aureus y Pseudomonas. Aquí en la imagen se observan múltiples márgenes irregulares correspondientes a una enfermedad del espacio aéreo y que afecta a ambos pulmones. Asimismo, la enfermedad se extiende a través del árbol traqueobronquial con la aparición simultánea de numerosos focos pulmonares que afectan varios segmentos. Hay que tener en cuenta que debido a que los segmentos pulmonares no están delimitados por las cisuras, los márgenes de las neumonías segmentarias tienden a ser algodonosos y mal definidos. Y no se observan broncogramas aéreos debido a que el exudado inflamatorio llena los bronquios y también los espacios aéreos que lo rodean. El tercer patrón es la neumonía intersticial, el cual es un reto de diagnóstico en la práctica diaria. Se manifiesta como opacidades reticulonodulares y borramiento de contornos vasculares.
es el sello de los virus, incluyendo el muy popular y conocido COVID-19, y también de bacterias atípicas, como el micoplasma. En esta radiografía de tórax se visualiza un aumento de la densidad con un patrón de vidrio esmerilado bilateral y de predominio parailiar, sin el dato clínico de que este paciente tiene una inmunodeficiencia adquirida o SIDA. Esta radiografía podría confundirse con un edema intersticial pulmonar o con un proceso fibrosante crónico, como por ejemplo la sarcoidosis. Pero lo descartamos porque no se observa derrame pleural, como podría esperarse en el edema intersticial pulmonar, y tampoco observamos adenopatías ileares, como sería el caso esperable en una sarcoidosis. Signos radiológicos claves y algunas trampas en el diagnóstico. Y es que el signo radiológico clave es el signo de la silueta, el cual indica que las estructuras adyacentes o contiguas con una densidad similar se encuentran una junto a la otra, lo que hace que sus bordes se fusionen y se pierdan en la imagen radiográfica. Y cuidado en pediatría con la neumonía redonda, que puede simular una masa tumoral. A continuación, en las imágenes observamos y señalamos donde se encuentra afectado el lóbulo superior derecho del pulmón, el cual se ve el borramiento de la aorta ascendente. Asimismo, donde hay el borde de la cisura menor, se visualiza un borde bien definido. En la radiografía del lado, por su parte, mostramos la afectación del lóbulo medio derecho. La enfermedad borra el borde cardíaco derecho del corazón y en la zona donde contacta con la cisura menor da lugar también a un borde bien definido. Por su parte, en esta radiografía de tórax observamos la afectación con bordes mal definidos del lóbulo superior izquierdo y que borra el botón aórtico. A continuación, observamos que en esta radiografía que se observa en pantalla, a la derecha, la enfermedad borra el borde cardíaco izquierdo, pero respeta el hemidiafragma izquierdo. Por su parte, en esta radiografía donde observamos la afectación del lóbulo inferior izquierdo, se ve que borra el hemidiafragma izquierdo, pero que respeta el borde cardíaco del corazón. En el campo medio del pulmón derecho se observa una densidad de tejidos blandos con una configuración redondeada. El paciente es un niño de 10 años de edad que presentaba un cuadro de tos y fiebre. Se observa el aspecto característico de una neumonía redonda, que es muy frecuente en este tipo de pacientes pediátricos y que a menudo se debe a una infección por Haemophilus o bien por una infección estreptocócica o neumocócica. Importante, ¿cuándo pedir una tomografía? La tomografía no es de primera línea, pero es vital en casos complejos
pacientes que están inmunosuprimidos o que tienen falta de respuesta al tratamiento. En una tomografía buscamos el vídeo de lustrado o el patrón de árbol en brote, que indica ocupación de la vía aérea pequeña. En la imagen de la izquierda, por ejemplo, se observa un patrón parcheado en vidrio deslustrado que tiene predominio inferior y subpleural. Por su parte, la imagen de la derecha, observamos un patrón parcheado, ¿sí?, en vidrio deslustrado con predominio periliar y central con respecto a la periferia. Esta imagen tomográfica en corte axial se observa una afectación difusa a nivel de todos los segmentos pulmonares por patrón de árbol, pero en brote periférico. Un error grave es confiar en el examen físico. Los estudios muestran que no es lo suficientemente sensible para descartar neumonía. En cuanto al tratamiento, debe ser precoz. Por ejemplo, para una neumonía adquirida en la comunidad, se suele usar betalactámicos o macrólidos, según sea la sospecha. Para concluir, la clínica manda, pero la imagen confirma. Siempre correlacionen los hallazgos radiológicos con el estado inmunitario del paciente. Suscríbete para más perlas radiológicas y si eres profesional, comparte con tus colegas y si estás en proceso de formación, comparte con tus compañeros y déjame saber en los comentarios cuál de los 3 patrones clásicos de neumonía te ha sido más difícil de diagnosticar en tu práctica o en tus estudios. Te leo.